Jesús sintió miedo de morir en la cruz. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Este acto no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también se convirtió en el símbolo central de la fe cristiana, representando el sacrificio supremo por la salvación de la humanidad. Sin embargo, una pregunta que ha intrigado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos es si Jesús, siendo divino, experimentó miedo ante la perspectiva de su muerte en la cruz. En los evangelios, particularmente en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, se describe un episodio conocido como la agonía en el huerto de Getsemaní. Aquí, Jesús se retira a orar la noche antes de su arresto y crucifixión. Mateo 26 versículos 38 al 39 narra: Entonces Jesús les dijo: mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje sugiere una profunda angustia emocional y física, revelando un lado muy humano de Jesús. El Evangelio de Lucas proporciona un detalle adicional que refuerza la intensidad de este momento, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22 versículo 44. Esta descripción podría referirse a un fenómeno médico conocido como hematidrosis que ocurre bajo condiciones extremas de estrés emocional. Para entender el miedo de Jesús a la muerte, es esencial considerar tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. En la teología cristiana, Jesús es visto como plenamente humano y plenamente divino. Su humanidad implicaba experimentar dolor, sufrimiento y miedo de manera auténtica. Al mismo tiempo, su divinidad significaba que estaba plenamente consciente de su misión y el propósito de su sacrificio. El miedo de Jesús no solo se centraba en el dolor físico de la crucifixión, que era uno de los métodos de ejecución más crueles de la época romana, sino también en el peso espiritual de llevar los pecados del mundo. Este aspecto se enfatiza en 2 Corintios 5 versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. La separación momentánea de Dios Padre, simbolizada por el grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 versículo 46 representa un temor espiritual profundo. Desde una perspectiva teológica, el miedo de Jesús no disminuye su divinidad, sino que resalta su humanidad. Este temor es un recordatorio de que, aunque Jesús era divino, también compartió plenamente en las experiencias humanas, incluidas las más dolorosas y aterradoras. Su valentía radica en enfrentar y superar ese miedo, entregándose voluntariamente a la voluntad del Padre. El miedo de Jesús a morir en la cruz es un tema profundo que resalta la dualidad de su naturaleza. Su temor humano es evidente en su agonía en Getsemaní, reflejando una experiencia genuina de angustia y dolor ante la perspectiva del sufrimiento. Este miedo no debe interpretarse como una debilidad, sino como una prueba de su plena humanidad. Por otro lado, su disposición a aceptar la voluntad de Dios, a pesar del miedo, subraya su obediencia y su papel redentor. Teológicamente, este episodio refuerza la comprensión de Jesús como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, capaz de experimentar y superar el miedo y el sufrimiento humano para cumplir su misión divina. El reconocimiento de su miedo no disminuye su divinidad, sino que la complementa, mostrando que el sacrificio en la cruz fue un acto de amor y valentía sin precedentes, destinado a la redención de la humanidad.